Sí. Buenas tardes. Vamos a empezar el acto de presentación. Gracias por la asistencia. Vamos a presentar el premio Arturo Barea de 2017, que se llama Por la tierra y el trabajo, la conflictividad campesina en la provincia de Badajoz durante la Segunda República. Es autora de la publicación y del premio que obtuvo, el premio de la Diputación de Badajoz. Hortensia Méndez Mellado, que es la autora que ha venido aquí a la presentación del libro y que seguidamente expondrá ella un poco las conclusiones, los principios y los presupuestos de la publicación. Yo simplemente quisiera leer unas líneas para enmarcar históricamente el trabajo de Hortensia. Ante todo hay que decir que Hortensia nació en Cáceres en 1948 y ha sido empleada pública del Instituto Nacional de Seguridad Social, del que está jubilada. Es doctora en Historia por la Universidad de Extremadura y con una tesis que es el germen y el núcleo de esta publicación. Además, es licenciada en Antropología Social y Cultural. Y en la actualidad es vicepresidenta del GCES, del Grupo de Estudios para la Historia Contemporánea de Extremadura, que es la asociación a la que pertenecemos algunos de los aquí presentes y que se ha encargado de la presentación del libro aquí en Mérida. Hablar de conflictividad campesina en Extremadura es hablar del primer problema de convivencia y falta de progreso de nuestra tierra, seguramente entre los siglos XIX y XX, exceptuando los periodos bélicos. Una región infradesarrollada, cuya economía ha dependido de modo tan evidente de la agricultura y la ganadería, vio inevitablemente cómo la mayoría de la población estaba ligada a los avatares de cosechas y recursos pecuarios. El latifundio es la forma más típica de la propiedad, ya que en su conjunto Cáceres y Badajoz son las provincias más extensas de España. Pero es la explotación interesada, deficiente y antisocial de los terratenientes y de los grandes arrendatarios de fincas lo que determina la pobreza generalizada, el endémico paro obrero y el subdesarrollo de Extremadura como comunidad política. La legislación decimonónica de la desamortización supone la pérdida de derechos tradicionales de la masa campesina sobre cultivos y ganados. A la altura del comienzo de la cuarta década del siglo XX, llegada la esperanza de la Segunda República, se acometió una reforma agraria desde el primer bienio a través de la ley de bases de la reforma agraria, los decretos de intensificación de cultivos, de laboreo forzoso, de términos municipales, la ley de yunteros de 1934 o los decretos de yunteros de marzo de 1936, más otra normativa complementaria, lo que demuestra la preocupación del nuevo régimen por la solución del específico problema extremeño y de otras provincias meridionales. La compleja realidad es que se fueron apreciando cambios, pero no al nivel de la demanda de la injusticia social. Las necesidades eran mucho mayores que los remedios gubernamentales. Los trabajadores del campo tampoco son una masa uniforme y homogénea. En ocasiones los intereses colectivos de pequeños propietarios y arrendatarios, obreros especializados, yunteros, aparceros, jornaleros, etc., son contrapuestos. Y tenemos en cuenta la variada acción de otros agentes, grandes propietarios y arrendatarios, técnicos y funcionarios, poderes locales, dirigentes de sociedades obreras, los políticos, la Guardia Civil como garante del orden y del estado de cosas, etc. En este ambiente, las diferentes formas de conflicto, sean de naturaleza laboral, puramente social y hasta simbólica, fueron una sucesión escasamente interrumpida en los 5 años de la República, con peculiar intensidad en el bienio 1931-1933 y eclosión en las huelgas generales de 1934, la campesina de junio y la convocada en la llamada Revolución de Octubre.
Choques con la Guardia Civil y fuerzas de asalto y muertos fueron el balance de lugares como Castilblanco, Feria, Hornachos, Salvaleón, Villanueva de la Serena, Arroyo de San Serván y Fuente del Maestre. La represión gubernativa de la huelga de la Siega del 34 supuso también no pocos procesamientos de militantes de las organizaciones obreras convocantes, que eran mayoritariamente ugetistas de las casas del pueblo, pero también comunistas y anarcosindicalistas. El panorama es tan amplio y apabullante que una monografía como la de Hortensia Méndez se hace muy necesaria. Porque también fenómenos como las invasiones de fincas y las roturaciones arbitrarias, los atentados contra la propiedad, destrozos de máquinas y otras formas de respuesta obrera contra la propiedad, crean un problema irresoluble para gobiernos frágiles como los de la Segunda República. El triunfo del Frente Popular y las ocupaciones de la primavera de 1936 son la culminación de un descontento irrefrenable, mientras se intentaba articular las vías exclusivamente legales. El estallido de la guerra civil y la represión ejercida contra esos militantes obreros es el inmediato escenario en suelo extremeño en los siguientes meses y años. Por tanto, es Hortensia Méndez quien nos puede hablar de este momento histórico, de las magnitudes y los conceptos sociolaborales y económicos, de la influencia dispar de factores, y también quien nos puede recordar, como antropóloga de formación, qué hay de humano y real en la lucha por la supervivencia de la mayor parte de la población extremeña durante siglos. Y, en definitiva, qué nos queda de sociedad campesina que pervive en la conciencia y en la memoria de Extremadura. Así pues, estaremos encantados de escucharla. Muchas gracias. Gracias por vuestra asistencia, que supongo que tendríais cosas bastante más importantes que hacer en una tarde como esta. Pero, bien, para no andarnos por las ramas, porque aquí a las 9:30 nos tenemos que ir, con lo cual voy a tratar de ser lo más sintética posible. ¿Por qué el título? ¿Por qué el título de Por la tierra y el trabajo? Una vez un investigador muy importante como fue Gabriel Cardona me dijo que cuando tienes el título tienes la mitad del trabajo hecho. Bueno, no es exactamente así, desde luego, pero sí que desde el principio de la investigación los hilos conductores empezaron a ser la propiedad de la tierra, el usufructo de la tierra y el trabajo que esa tierra proporcionaba. Por lo tanto, me pareció bastante oportuno calificar el trabajo como por el movimiento, como por la tierra y el trabajo, la conflictividad campesina. Pero más, ¿por qué este trabajo? Este trabajo para mí me ha acompañado durante toda mi vida, por decirlo de alguna manera, porque desde que estuve en la facultad empecé a hacerlo y lo he ido ampliando, dejando, cogiendo a lo largo de mi vida. Pero ¿por qué quería yo hacer este trabajo? Porque, parafraseando a San Fernández, un investigador que pronunció esta frase en un congreso de historia en el año 82 y se refería a la comunidad autónoma de Castilla y León, dijo que sin saber lo que realmente ocurrió en el campo, nunca dispondremos de una historia contemporánea regional mínimamente inteligible y razonable. Nosotros no podemos estudiar la historia contemporánea del movimiento obrero en Extremadura si no nos remitimos al ámbito rural, porque aquí no tenemos minería, porque aquí no tenemos industria y porque aquí no tenemos otro tipo de movimiento obrero que podamos estudiar, con lo cual nos tenemos que remitir necesariamente y obligatoriamente al ámbito rural. Yo este trabajo lo divido en dos partes, y si para mí importante era tratar de conocer la conflictividad campesina en la Segunda República, a lo largo de la investigación fue mucho más importante ir a buscar las causas, porque eso me ha permitido conocer. Yo he aprendido mucho de agricultura haciendo este trabajo, como he aprendido de infraestructuras, como de la explotación de los recursos, cómo se hacían, de qué manera, con qué medios. He recuperado también conocimientos de demografía, de esa demografía que estudiaba yo en la facultad. Y, por supuesto, he conocido la importancia que tiene el latifundio, pero no el latifundio en sí, porque ya sabemos que siempre se ha
sea, los estudiosos del latifundio, si el latifundio son 250 hectáreas, o son 400, o son 100. No, la importancia del latifundio en su forma de explotación. Porque una hectárea muy bien explotada puede producir mucho trabajo y tener mucha productividad, y 500 hectáreas pueden ser absolutamente improductivas. Bien, pues entonces descubrimos que en la provincia de Badajoz las actividades económicas están basadas en el sector primario, en un nivel de desarrollo preindustrial, porque en el año 54 se califica a la provincia de Badajoz como en un estado preindustrial, y con una estructura de industria manufacturera absolutamente raquítica, con lo cual la producción de puestos de trabajo son mínimos. ¿Qué infraestructuras tenemos? Tenemos un territorio completamente falto de vertebración, porque las redes viarias son insuficientes, están en un estado totalmente penoso. Y luego las líneas de ferrocarril son líneas, las que existen, que algunas todavía las padecemos, son líneas deficitarias, y hay líneas que son frustradas. Por ejemplo, la de Villanueva de la Serena a Talavera de la Reina nunca se llegó a construir. Hombre, ahora podemos presumir de tener una magnífica vía verde, pero bueno, yo a lo mejor hubiera preferido tener un tren. Esa falta de vertebración en el territorio también produce marginalidad y aislamiento económico. La gestión y la explotación de los recursos de lo que llamamos tradicionalmente dehesa, pues tienen muy poca intensidad de cultivo, tienen muy baja tecnificación agraria, y el sistema crediticio es absolutamente mínimo. O sea, para tener un crédito tenían que pedirlo al Banco de España, el Banco de España tenía que autorizarlo y tal. Y aunque se crean las cajas al modo alemán, las Leistungsfonds o algo así se llama, son las llamadas cajas rurales, que se crean muchas cajas rurales en la provincia de Badajoz, pero solamente atienden a un número determinado de propietarios que tienen tienen capacidad crediticia para poder utilizarlo, porque los pequeños propietarios, incluso los aparceros, no tenían ninguna capacidad crediticia, con lo cual estaban sujetos pues a eso, a que les prestara el prestamista del pueblo a unos intereses absolutamente ruinosos el dinero. La demografía, pues la demografía es muy baja, es una escasa población rural, malas condiciones de higiene y de salud, malas condiciones de vivienda, analfabetismo brutal, un alfabetismo que en algunos géneros las mujeres llegaban casi a cerca del 80% de analfabetas. Y luego, pues esto, el latifundio que podía haber sido, digamos, una fuente de riqueza, pues se hace en estos términos absolutamente deficitarios en términos productivos, y lo único que generan es hambre, paro obrero y cíclicamente crisis de trabajo, con unas hambrunas similares a las que se pueden estar produciendo en países del llamado tercer mundo. ¿Quiénes fueron los actores de esta conflictividad? Pues tenemos los propietarios de la tierra, que fueron los grandes terratenientes, los grandes arrendatarios y los medianos propietarios, fundamentalmente. Veréis que los grupos no son homogéneos. En estos grupos, y ya lo dicen, no lo digo yo, que soy una recién llegada a esta historia, sino grandes especialistas dicen que a la hora de estudiar los grupos campesinos, el problema es que no son homogéneos, son totalmente heterogéneos. Incluso dentro de la misma categoría hay unas diferencias entre el modo de pensamiento de unos y de otros y de forma de actuación. Bueno, pues los grandes terratenientes, que son el 3% de los propietarios, controlan un 60% del líquido imponible. Están unidos por lazos familiares y constituyen clanes completamente. O sea, esas grandes familias luego están ligadas a otras por matrimonio, por intereses y por toda una serie de cosas, con lo cual tenemos que unos grandes propietarios que superan con muchísimo la cantidad de tierra que se pueda tener en esta provincia, que yo no sé ahora cómo estará el tema de la distribución de la propiedad, pero me temo que a lo mejor tampoco varía mucho.
Y por otra parte tenemos los grandes arrendatarios. Los grandes arrendatarios son gente que tiene eso, capacidad de dinero, arriendan las fincas y los grandes terratenientes se las arriendan porque tienen segura la renta, o sea, por pequeña que sea, se la van a pagar. Y estos grandes negociantes de tierra lo que hacen luego es efectuar el subarriendo a otras personas, como pueden ser los aparceros o pueden ser los pequeños propietarios. Ya en el año 34 el obrero de la tierra decía que eran los grandes negociantes de la tierra, pero en el 31 la Gaceta de Madrid decía que había que evitar el parasitismo de los intermediarios, porque son estos los grandes, digamos, rentistas que se van aprovechando de la falta de tierras que hay. Los medianos propietarios son esos medianos propietarios, pertenecen a las oligarquías locales fundamentalmente, son estos pequeños propietarios que van al casino por la mañana, que leen la prensa, que están informados, que saben perfectamente de qué modo les van a afectar los distintos decretos que se van a ir dando por la Segunda República. Y son un 7%, que con lo cual entre el 3% de los grandes terratenientes y el 7% tenemos un 10%, con lo cual nos vamos a que los pequeños propietarios constituyen el 90% de la población propietaria de la tierra, pero que claro, ¿qué controlan? Pues controlan el 20% del líquido imponible, es decir, hay personas que solamente tienen una hectárea de tierra que no les da ni siquiera para mantener una familia. Por eso Malefakis dice que los jornaleros no eran en absoluto el único grupo empobrecido de la España meridional. O sea, estos pequeños propietarios aplastados por deudas crediticias, por cosechas fallidas, pues nada, no tenían absolutamente nada para mantener su familia y necesitaban cubrir toda una serie de necesidades a base de préstamos completamente tremendos. La parcería fue el segundo escalón de arrendamiento en el subarriendo. Había una gran demanda de tierras, con lo cual los aparceros estaban a ver de qué forma se podían hacer con tierras, pero era onerosa hasta llegar al límite, porque el pago de la renta se hacía de forma íntegra. Curiosamente no he encontrado ni un solo documento de aparcería escrito, o sea, todos eran contratos verbales que en septiembre, cuando se abría el año agrícola, se renovaba el contrato entre el propietario de la tierra y el aparcero. El pago de la renta se hacía de forma íntegra, aunque hubiera sido una cosecha espantosa, había que pagarla entera. Y, naturalmente, había una inestabilidad laboral y económica porque todo esto estaba basado en una red clientelar de simpatía o no simpatía entre el propietario de la tierra y el aparcero. No tenían en absoluto asegurado la transmisión a sus hijos y el riesgo de desahucio estaba siempre permanentemente en el momento. Y dentro de esos aparceros había también algunos que eran yunteros. Los yunteros es un elemento, digamos, diferencial entre lo que es la Extremadura, incluso hay algunos en Toledo, quizás algunos también en Córdoba, pero mayoritariamente es una figura extremeña. Si lo despojamos del aspecto literario del yuntero, que le da a Miguel Hernández con el niño yuntero y tal, no sé qué, entre los yunteros había, pues tampoco era un grupo homogéneo, había yunteros que eran muy conservadores, había otros yunteros que eran mucho más, digamos, por decirlo de alguna manera, más revolucionarios, y tampoco estaban distribuidos homogéneamente por el territorio. Había partidos judiciales donde había yunteros y había otros partidos judiciales donde no los había. Pero sí que tienen una cosa, y es que son los protagonistas de las invasiones y las roturaciones de tierra, porque son los únicos que pueden hacerlas, porque son los que tienen los medios de producción para roturar la tierra, como son las yuntas de mulas o de bueyes. Y naturalmente es impresionante cuando lees la prensa del momento y te habla de que en una finca entran 200 yuntas, y entonces tú tratas de visibilizar eso, y 200 yuntas con 200 personas detrás de la yunta, y entonces claro, es una cosa como
como muy espectacular, y entonces las invasiones de tierra debieron de ser tremendamente espectaculares. Y no solamente fueron simbólicas, porque en el primer trimestre del 33 las roturaciones de tierra que se producen en las invasiones de fincas, que fueron muy importantes, no fueron simbólicas. Se invadieron las tierras y se roturaron. Y tuvo que sacar la Guardia Civil a los punteros, los tuvo que sacar a punta de pistola de las tierras. Y hubo muertos, y hubo represalias, y hubo detenidos. Y luego ya tenemos entre los trabajadores asalariados, tenemos los dos grupos. Pues los trabajadores por año, que también cuando comenzaba septiembre se contrataban y eran eran trabajadores que eran carreteros, que eran porqueros, que tenían una cierta especialización dentro de la producción de la finca, y que podíamos decir con jofra que eran la aristocracia obrera, porque eran los que tenían más o menos asegurado un salario anual. Y por último estaban ya los jornaleros, que eran los que no tenían absolutamente nada. Jornaleros que en años muy buenos podían trabajar entre 150 y 200 jornadas al año, con lo cual en el momento que se acababan las épocas de cosecha y recolección, pues se quedaban sin nada, absolutamente sin nada. Y sí que este grupo fueron los principales impulsores del movimiento social en las luchas campesinas. Tenemos un proceso de conflicto en que se establece una bipolaridad, que son los detetadores de la propiedad, contra el movimiento campesino. Y en este proceso de conflicto aparece una mentalidad de suma cero. Los sociólogos y los antropólogos, cuando estudian el conflicto, hay un momento en el que los dos grupos en conflicto, por decirlo de alguna manera, no son capaces de llegar a un acuerdo, no son capaces de llegar a un consenso. Bien, pues eso, cuando esa actitud, cuando ese estadio de la cuestión se mantiene a lo largo del tiempo, se establece una mentalidad de suma cero. La suma cero, ¿qué significa? Que todo lo que gane yo lo va a perder el otro. Y si no es así, no hay acuerdo. Con lo cual podemos ver tranquilamente cómo a lo largo del tiempo ni trabajadores, ni propietarios y patronos de la tierra lograron ponerse de acuerdo, entre otras cosas porque los patronos y propietarios no tuvieron ningún interés en ponerse de acuerdo. Incumplieron completamente y durante todo el periodo todos los acuerdos y todas las resoluciones que se dieron en los jurados mixtos del trabajo rural. Esta mentalidad de suma cero, que ni tiene la necesidad de generar un ganador y un perdedor, lo único que hace es propiciar un clima de violencia y a su vez una radicalización política, porque claro, no somos neutrales, o sea, nos posicionamos completamente políticamente en ese momento. Hay personas que se posicionan a favor de la República, otros se posicionaron en contra, porque en el año 32 con el golpe de Sanjurjo ya hubo posicionamientos clarísimos. Bien, estos grupos que entran en conflicto, ¿cómo se organizan? Bueno, pues por un lado tenemos las sociedades obreras, que son mayoritariamente socialistas, aunque hay un grupo muy importante del movimiento libertario que está radicado fundamentalmente en los puntos de contacto con provincias que tienen explotaciones mineras, como pueden ser en la zona de la Siberia, en la zona de Almadén, o con el sur, con Llerena, con el sur, con Peñarroya, o con el norte de Huelva, con la zona de Río Tinto. Hay un sustrato libertario que está fomentado por activistas que vienen desde Andalucía o desde los otros puntos y que mantienen unas unidades de movimiento libertario. Y ya más avanzada la Segunda República empiezan a aparecer las radios comunistas que son muy importantes en la zona de Llerena. Y por otra parte, las organizaciones patronales, pues naturalmente que también están organizadas, porque están organizadas a nivel nacional, pero luego van surgiendo organizaciones a niveles locales y a niveles de partidos judiciales. Yo hablo de partidos judiciales porque en la Segunda República lo de la comarcalización no existía.
y como no existía, yo no hablo de comarcas, hablo de partidos judiciales. Había 15 en toda la provincia y entonces las organizaciones de propietarios pues se organizan eso a nivel local y a nivel de partido judicial. Y para servir de fiel y de balanza a este estado conflictivo entre estos dos grupos, tenemos el Estado que unas veces actúa como mediador y otras veces actúa como en el papel de disuasor. Tiene una función fáctica el Estado. ¿Y cómo lo hace? Pues el Estado desde el principio de la Segunda República ya comienza reconociendo la propiedad privada y garantizándola por ley, pero en la Constitución de 1931 aparece como que la propiedad debe cumplir una función social. Y en esa preocupación de que la propiedad cumpla una función social, se establece un corpus legislativo que se va a desarrollar a lo largo de toda la Segunda República y que van a dar lugar pues, a lo que hablaba antes José Ignacio de pues, la ley de términos municipales, la ley de intensificación de cultivos, la ley de arrendamientos colectivos, la ley de base de la reforma agraria. Entonces, todo ese corpus algunas veces actúa como detonante mismamente de conflictos, porque, por ejemplo, la ley de términos municipales en algunos sitios fue más productora de conflictos que mediadora en los conflictos. ¿Por qué? Porque hay dos partidos judiciales pequeñísimos en la provincia de Badajoz, como el Valle de Santa Ana, el Valle de Matamoros, que son pequeñísimos. Si es que el término municipal, en cuanto que sales 2 pasos de la última casa, ya se acabó. Entonces, esas personas que viven ahí no podían trabajar en ningún otro sitio nada más que en su término municipal. Con lo cual, bueno, pues fueron, por ejemplo, el de Valle de Santa Ana fue un término que hubo conflictos y conflictos muy importantes a cuenta de eso, pero luego tenías otros. Tenías, por ejemplo, Alburquerque, que tenía un término municipal inmenso, y entonces, como le sobraba tierra, pues tenía para darle trabajo a sus trabajadores, pero los de Valencia de Alcántara que estaban al lado no podían ir a trabajar. Con lo cual, lo que quiero decir es que hay veces que el desconocimiento del sitio concreto, lo único que hacemos al generalizar, y las leyes normalmente generalizan porque no tienen otra posibilidad de hacerlo, es agudizar las contradicciones y los conflictos que se pueden producir. Y luego el Estado también actúa como disuasor. Desde el primer momento la Ley de la Defensa de la República pone unos términos en los que, ojo, aquí no se va a permitir todo lo que quiera todo el mundo y en el momento que quiera. La Ley de la Defensa de la República algunas veces entra incluso en contradicción con la Constitución porque es muy, muy restrictiva y quita derechos que están reconocidos constitucionalmente. En el año 32 se moderniza todo el sistema penal, se introducen nuevos delitos, como por ejemplo el delito de incendio, que sí que tiene mucha importancia en la cuestión de los conflictos. Y en el año 33 se vuelve otra vez a hacer otra ley de orden público, porque es que, claro, estábamos viviendo de las leyes de orden público y del Código Penal del siglo XIX, pero del siglo XIX de 1820, de esos que ahora están tan de actualidad. Y también se produce un control de prensa. Se plantea en el año 35 un anteproyecto de ley que nunca llega a convertirse en ley. Y en el año 35 tengo que decir que no es que se controla la prensa, no, es que hay una censura de prensa que nos impide saber exactamente qué es lo que estaba sucediendo en la provincia de Badajoz. En el año 35, en la provincia de Badajoz no hay conflictos. Hay protestas de algunos alcaldes de la situación de sus pueblos, pero no hay conflicto. Pero no hay conflicto porque la prensa no publicita absolutamente nada, porque estaba absolutamente controlada. Y por otra parte, el papel de la Guardia Civil y el orden público es muy importante, porque a la
República, como a cualquier Estado, le interesa mantener el control del orden público. ¿Y quiénes están en el terreno? Pues en el terreno está la Guardia Civil. La Guardia Civil, que cuando estudiamos la ideología y la forma de manifestarse, hay una Guardia Civil oficial que aparece en el Estatuto del Guardia, en la cartilla del Guardia, que bueno, que todos son... Hay que tener cuidado con las personas, hay que advertir, hay que no sé qué y hay que no sé cuánto, pero luego cuando te vas a las enseñanzas que se dan en la guardia de jóvenes de Valdemoro, pues hay un sargento que hace unas declaraciones francamente bastante difíciles de asimilar con respecto a lo que estaban contando en la cartilla y en el Estatuto de la Guardia Civil, cuando establece la diferencia de quién es mejor o peor, o quién se merece el respeto o se deja de merecer el respeto en las personas. Bueno, las manifestaciones conflictivas, en la tipología de las manifestaciones conflictivas de la provincia de Badajoz no son diferentes de las de Córdoba ni de las de Cáceres. Son manifestaciones tipo que se dan en todas partes con mayor o menor intensidad en unos sitios y en otros. Entonces tenemos los que son los ataques directos a la propiedad, que son invasiones y roturaciones, incendios y destrozos, robos y hurtos. Lo que hay de enfrentamientos entre patronos y obreros. Y luego tenemos otras que son las reclamaciones de acceso al trabajo y al salario en unas condiciones mejores, como son las manifestaciones y las huelgas. Aquí les he puesto unos gráficos para que se vean aproximadamente el devenir, digamos, temporal de las distintas tipologías. Hay más, pero lo que pasa es que aquí no se trataba de ponerlas todas, pero sí que son las más importantes y las más llamativas. Vemos invasiones y roturaciones, que son las primeras, que coinciden en el tiempo y que se producen algunas incluso simultáneamente y tienen el pico ahí en el primer trimestre del 33, porque luego tenemos unas en el 36, pero ya son menos. Los robos, que también nos van diciendo exactamente qué años fueron los que tuvieron peores cosechas, los que hubo más dificultades y los que hubo más necesidad de surtirse de lo que había en el campo y había a mano. Los incendios, lógicamente los incendios se producen en el verano porque es imposible quemar nada en el invierno o en una primavera lluviosa, pero que sí son importantes porque es una forma de descarga emocional, digamos, en el caso de un conflicto importante. Bueno, pues todo el mundo lleva un mechero y se puede pegar un cerillazo a la parva de las eras. Y luego los destrozos. Quiero hacer una distinción entre los incendios y los destrozos. Y es que mientras los incendios, los afectados sí que los denuncian ante los partidos, o sea, ante los juzgados de primera instancia de los partidos judiciales, sin embargo, en los destrozos se dirigen directamente al Ministerio de Gobernación. O sea, no he encontrado ni un solo destrozo que haya sido denunciado en un juzgado. Directamente los propietarios denunciaban ante el Ministerio de Gobernación. Y luego, muy importantes, fueron las huelgas. Las huelgas que durante todos los años, cuando llegaba la hora de la cosecha, los trabajadores se ponían en huelga porque había que negociar los salarios y porque había que negociar el uso de las máquinas y había que negociar todo lo demás, pero son huelgas locales. Pero yo me he referido aquí a dos huelgas muy importantes que hubo. Una, la de diciembre del 31, que es una huelga provincial que se convoca por la Federación Nacional de los Trabajadores de la Tierra de la provincia de Badajoz y se convoca en protesta por las actuaciones que había tenido la Guardia Civil durante todo el otoño anterior, que había estado fastidiando, por decirlo de alguna manera,
en determinados pueblos, o sea, deteniendo gente, llevándolo, o sea, maltratándolo y todo. Y entonces la Federación Nacional de los Trabajadores de la Tierra decide que hay que hacer una huelga nacional en protesta. ¿Y qué le pasa a esta huelga? Pues esta huelga acaba en Castilblanco. Y claro, aquello fue tremendo y aquello fue algo que habrá que volver a revisar otra vez en qué condiciones se produjo, en qué condiciones se llevaron a cabo los consejos de guerra y en qué condiciones se llevó todo lo demás. El caso es que sí hay una investigadora francesa que estudió Castilblanco y lo estudia desde la periferia de la marginalidad. Y habla de Castilblanco como un sitio donde lógicamente no podía pasar otra cosa nada más que lo que pasó. Porque era tal abandono y tal marginalidad de aquel pueblo que es que estaba cantado que en algún momento tenía que pasar algo parecido. Bien, el 31 se acaba con los sucesos de Castilblanco, pero otra gran huelga es la huelga de junio del 34, de la que ya nos ha hablado San Ignacio. Tenemos antes la de diciembre del 33, que es una huelga que convoca CNT a nivel nacional y que no es una huelga que tenga relación ninguna con la conflictividad campesina. Lo que pasa es que al fracasar ese movimiento revolucionario, en Villanueva de la Serena se atrincheran un grupo de sargentos, soldados, etcétera, etcétera, y a los que fueron a detenerlo pues no se le ocurrió otra cosa nada más que bombardear el edificio hasta que lo echaron abajo. Y entonces, bueno, una forma de acabar una huelga, o sea, bombardeando, acabaron. Y entonces parece ser que todos los diciembres pasaba algo luctuoso, o sea, el 31 los sucesos de Castilblanco, el 33 lo de Villanueva de la Serena, y ya por último, en la huelga del 34, que es una huelga que se convoca a pesar de que la UGT no estaba de acuerdo con ella, porque ellos ya estaban preparando la de octubre del 34 y no querían interferencias, pero así todo, Zabalza convoca la huelga y la huelga se lleva a cabo. Y es una huelga muy importante, muy importante. Estuvieron desde el 5 de junio hasta el 12 hasta el 17, me parece que fueron 12 días, que se cierra la huelga en Montijo. Estuvo toda la provincia de Badajoz sin salir a segar. El Estado declaró la siega servicio nacional. Eso suponía que la Guardia Civil tenía una serie de potestades que normalmente no tenía para obligar a la gente a salir a segar para desconvocar, o sea, para los piquetes localizarlos, y hubo un montón de detenciones que luego pasaron por la audiencia provincial y que están en los libros de sentencias y que llegaron a ser cerca de 500 personas las que pasaron por la audiencia. Yo en mi tesis doctoral los tengo relacionados, en este libro no, porque ya nos íbamos a tal número de páginas que ninguna editorial te quiere publicar una cosa así tan gorda, o sea que... Pero si alguien tiene interés en conocer los nombres y los apellidos y los sitios y por lo que fueron condenados o absueltos los trabajadores que estuvieron inmersos en la huelga del 34, en la huelga campesina, consulten. Con el mismo título, en Teseo, la tesis doctoral, y allí están todos. Y luego ya en la huelga general de octubre del 34 no hubo prácticamente nada en la provincia de Badajoz. ¿Por qué? Porque en la de junio, esas 500 personas que pasaron por la audiencia provincial formaban parte de organizaciones de trabajadores. Las casas del pueblo se clausuraron mayoritariamente, se descabezaron todas las organizaciones y la gente pues no le quedó más remedio que quedarse en su casa y desde luego de pensar en manifestarse o de ponerse en huelga en octubre, pues ya habíamos hablado bastante porque ya estaba, todo el pescado estaba vendido, o sea, todo el mundo estaba en la cárcel, o sea que no había más que hablar. Y otras manifestaciones fueron pues, manifestaciones en grupos, alteraciones de orden público, algún sabotaje, algún destrozo de comunicaciones, algunos
conatos revolucionarios, pero nada, lo que eran tirar panfletos o algo por el estilo, ¿no? O llamarle, yo qué sé, al gobierno le llamaban de todo. Alguno que se pimplaba un poquito más salía a la calle y decía cosas, llegaba la Guardia Civil, lo trincaba y al cuartelillo. Y por último ya sí lo que hubo fueron unos enfrentamientos con la Guardia Civil muy, muy fuertes. No fueron muchos, porque no fueron muchos, pero fueron con unos resultados muy tremendos. Entonces, yo siempre pongo lo que he visto, lo que he contado, lo que he encontrado. No hago valoraciones en abstracto. Los detenidos que hay por alteraciones de orden público están ahí, los muertos están ahí, los heridos están ahí, y seguramente hay bastante más porque cuando te encuentras una noticia que dice se produjeron detenciones, pero claro, no sabes cuántas, ni de quién, ni en qué terminaron. Los heridos, heridos graves, pero no sabes si esos heridos graves luego murieron o se recuperaron. O sea, este cuadro, que es un resumen de las actuaciones, es una aproximación a todo lo que produjo las actuaciones de la Guardia Civil con respecto a los trabajadores de la provincia. Y esta es la evolución de los conflictos en la provincia de Badajoz entre el 31 y el 36. Y veis que se produce un pico, ahí, muy grande, en 1933, que va descendiendo y en el año 35 se queda reducido a nada, y luego ya en los primeros 6 meses del 36 pues tenemos los típicos que empezaban, pues cuando empezaba a producirse contrataciones para, pues yo qué sé, pues para la recogida de la aceituna o para empezar a roturar la tierra o para preparar la sembradura. Pues eso se producían conflictos porque se producían diferencias entre unos y otros. Estos son los porcentajes de la distinta tipología y vemos que entre roturaciones e invasiones hay como un 22%. Los robos son mayoritarios porque hay una cantidad de robos increíble. Están luego los destrozos, los incendios, y están todos en porcentajes. Y estos porcentajes y estos conflictos, pues luego están segregados por partidos judiciales. Y tenemos partidos judiciales como Castuera, Fuente de Cantos y Llerena, que tienen entre los tres un 30% de los conflictos que se producen en la provincia. Cada uno por distintos motivos. Por ejemplo, Fuente de Cantos tiene una actividad tremenda por contacto con Sevilla y con un grupo que viene de Sevilla, de la CNT, un anarquista que tiene un gran predicamento en Fuente de Cantos, y porque además en Fuente de Cantos hay muchísimos jornaleros que no tienen tierra para trabajar, que no tienen trabajo, por lo cual lógicamente pues se tienen que producir conflictos de todas. Y las conclusiones que yo saco de todo este trabajo es que el proceso conflictivo que afectó a la provincia de Badajoz entre 1931 y 1936 estuvo en gran parte propiciado por la frustración de las expectativas que habían puesto esos trabajadores y esos campesinos en ese nuevo régimen que fue incapaz de solucionar en un corto plazo los seculares problemas de desempleo y las sucesivas crisis de trabajo. Y frente a ello, este grupo de personas que pensaron que la Segunda República les iba a solucionar todos sus problemas, vieron como la propiedad privada había seguido siendo protegida más allá de su carácter social. A esto había que añadir la actitud de los propietarios y de los patronos, cuyas pretensiones eran mantener a las masas campesinas en unas relaciones laborales ancladas en la adscripción a la tierra y al mantenimiento de unas relaciones absolutamente clientelares. Y esta
personas, estos campesinos, estos pequeños campesinos, yunteros, jornaleros y pequeños propietarios que alzaron su voz y su protesta, yo estoy convencida que hubieran suscrito esta frase que yo extraje de un trabajo que hizo un americano sobre algodoneros, 3 familias de arrendatarios en la Alabama de 1936, es decir, son coetáneos. Estos algodoneros, estos arrendatarios, son coetáneos con nuestros campesinos. Y este hombre dice, una civilización que por la razón que sea pone una vida humana en desventaja, o una civilización cuya existencia radica en poner vidas humanas en desventaja, no merece llamarse así ni seguir existiendo. Gracias.